Saludo, muy buenas noches a todo ese público de Blanco y Negro News. Y como ustedes siempre saben, esta semana tenemos una entrevista especial. Ya vieron por ahí en nuestras redes la personalidad que íbamos a traer el día de hoy. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro segmento Entre Blanco y Negro a la doctora Mayneris de los Santos. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. La doctora, señores, es especialista en el tema de emergenciología. Eso es difícil de decirlo. Eso, oye, una cosa, y cuidados críticos. Sí. Y también la doctora, además, cuenta con un máster en gestión hospitalaria. Así que, doctora, bienvenida, es un honor para nosotros tenerla por aquí. Así es, para mí también es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes un poco de mis conocimientos. Interesante, dime, Pedro. Feliz, Pedro siempre feliz. Feliz al doble. Exacto, Sí. feliz porque tenemos una doctora que vimos crecer, formarse y todo eso. Así O sea, es. que yo siempre he dicho que yo soy un viejito. Sí, él Entonces, siempre lo dice. he podido ver Aunque no mucha lo Buenos gente. días. He podido ver gente crecer y ser profesional y eso me hace feliz. Me trae muchos recuerdos. En mi casa, mi familia siempre se habla de una toalla, ya que mi papá siempre decía, dejen a esos muchachos que corran, que sé yo qué. Pero cuando uno se caía, él era el primero que salía corriendo, busca una toalla. Ajá. Y siempre había que ir a emergencia corriendo con una toalla a rastro, tapándose una partida. Pero, doctora, gracias Aquí por estar aquí estamos. con nosotros. Así es. Vamos a darle, Francisco, porque el No, tiempo apremia. Creo que para romper un poco el hielo y que todo se sienta en un ambiente familiar y cómodo para el público que nos ve y también para todo el que está aquí, es algo muy sencillo, doctora. Esto es una conversación aquí entre amigos. Esto es un segmento donde vamos a descubrir cosas buenas, importantes. Usted va a compartir parte de su conocimiento también con el público que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Pero para que la gente la conozca un poco más y sepa quién es usted, nos gustaría que usted le dijera a la gente de dónde usted viene, de dónde le nace esa vocación de servicio, de la medicina, el mundo de la medicina que es bastante amplio y que nada, le dejamos los micrófonos para Una que mujer usted que le se diga ve a la tan gente. delicada y de que le gusta ver gente abierta. ¿Tú, así. tú te Bueno. imaginas? Eso es algo como complicado, ¿eh? Bueno, mi historia es muy interesante realmente. Primero que nada, Mayneris de los Santos. Yo soy hija fruto de un segundo matrimonio de mis padres. Mi padre un comerciante, ya fallecido hace unos años lamentablemente. Soy la séptima de 7 hermanos. ¡Guau! Sí, porque Ahí está, Pedro. soy fruto de segundo matrimonio. Sí. Mira que hablamos del Tengo- 7 la semana pasada. Sí, sí. Me emocionó. Soy la hermana más pequeña realmente y nací y me crié en un barrio de Los Minas. Soy Oh. de Santo Domingo Este. ¡Ey, prácticamente. Santo Domingo este tiene gente buena. Así es, tiene Realmente, talento. nací y me desarrollé en un ambiente familiar cristiano con valores cristianos católicos. Muy importante. En mi formación pertenecí a grupos juveniles, en iglesia católica también. Luego ya en la adultez inicié primero que nada estudiando administración de empresas. ¿Cómo? Luego de un año, Pero algo, Señores. señores. y luego de un año y medio, un día me senté en la facultad de medicina y hice una introspección porque siempre desde pequeña tuve esa vocación de servicio y me sentía bien siempre que ayudaba en una situación de vulnerabilidad a un conocido o un amigo y tenía como esa conexión con las personas de cuando tenían una situación como que me abordaban y yo dije, ¿por qué no hacer este cambio? Y luego de esa introspección me cambié a estudiar medicina. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, donde hice la medicina. Posteriormente hice un máster en gestión hospitalaria en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Y posteriormente hice 4 años de especialidad en emergenciología y cuidados críticos en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier. Exactamente. Mira qué interesante. Sí, esos son los hospitales cumbre de este país. Sí, Se foguean bien la gente. he trabajado en diversos centros de salud, tanto público como privado, como médico emergencióloga,
supervisora de emergencia, gerente de emergencia y también como médico de la unidad de cuidados intensivos. La doctora Bueno, ya está ready y- para ser director. Bueno, un dato extra que Diga. muy pocas personas conocen la información. En mi formación como médico fui bibliotecaria. Bueno, la doctora tiene Sí. un complemento, un poco de todo. Así que ya tú sabes, sé un poquito de bibliotecología. Claro. Realmente eso es otra especialidad muy interesante. Mira, qué bien. Pero eso fue parte del proceso hasta llegar aquí. Mira qué bien. Frank, tú dile Dígame, hermano. a los amigos tuyos de tu Sí. partido, al que tú ¿Cuál? perteneces. ¿Cuál pasó? ¿Qué pasó? Aquí tenemos una candidata a ser directora de un hospital. Sí, Ay, sí. Y sería más un que honor. últimamente han nombrado con varias personas jóvenes. Exacto. ¿Verdad? Mire, la doctora Mira. es joven, capacitada, muy capacitada y demás, Pedro? Claro, Así que, claro. señores, Mira, miren para estos lados. La amiga tuya, la que está con Aquaman. ¿Con cuál? ¿Cuál es esa? ¿Cómo que cuál es esa? La que es Ay, viceministra Dios recientemente. mío. ¿Ya no te acuerdas de ella? Sí, sí, muy buena amiga, la viceministra de allá de Salud Pública, Oye, Yudelka Batista. Solo diré, estamos aquí. Bueno, ya tú sabes. Bueno. Habla con Ay, Yudelka ahí. Yudelka, buena amiga, buena amiga. Yudelka, tenemos una candidata aquí. Es que él es claro. amigo de la viceministra, él. Ay, Dios. Tú lo mío. ves así humilde y todo, pero él tiene buenos amigos. Me tiene a mí. Tengo unos cuantos, tengo eso. Tiene- Eso tiene a es mí. importante. Lo tengo a ti, lo tengo a mí, que está por ahí. Y ciertos más que no están aquí, pero sí existen. Doctora, mire, te dijo que de los minas, los 3 brazos, Eso es por ahí. importante. Yo tengo un tío que tuvo un accidente, lamentablemente, hace un tiempo. Ya atrás, gracias a Dios, ya casi ni recuerdo de eso. Y lo llevaron, como todas las personas, al Darío Contreras. A mí me tocó ir primero como primer familiar que llegó al lugar. Y la verdad es que cuando yo vi gente abierta, un pie por de lado, una cosa que sí yo qué, le digo que le voy a confesar. Cuando mi papá llegó, que era su hermano que estaba ahí, que yo como que le entregué el mando, le dije, mi papá llegó, ya él se va a hacer cargo, yo casi me desmayo. Yo estuve bien hasta que mi papá llegó. Mi papá llegó, hasta ahí llegué yo, así como Ay, que ¡fua! mi Se me madre. fue todo, se me Pero fue te la pusiste malo luz. tú también. Yo tuve que tomarme un té y todo afuera después de ver sangre y cosas. Doctora, ¿y cómo le nace a usted de que querer ser eso? Bueno, Es un tema. realmente muchas personas que me conocen me hacen la misma pregunta porque yo tengo un temperamento muy, digamos que suave, como que me mantengo en un tono pacífico. Pero realmente manejar una sala de emergencia y estar bajo un estrés constante, porque realmente la sala de emergencia es básicamente una zona de guerra donde todo es dinámico e impredecible, no sabes con lo que te vas a encontrar. Hay que tener mucha inteligencia emocional y realmente dentro del caos saber tomar decisiones. Y eso fue una de las partes o una de las cosas que me apasionó de por qué elegir emergenciología. Porque además de que es muy dinámica, veo todo tipo de pacientes. Sí. Es un aprender constante. Eso fue parte de lo que me apasionó. Y también el ayudar a una persona en una situación muy vulnerable y saber que yo le puedo dar esa mano amiga, donde yo siento en esa persona un ser querido y quiero darle lo mejor de mí. Eso fue prácticamente lo que me convenció a irme por el lado de la emergenciología. Miren, señores, y nosotros aquí estamos como un poco tranquilos en nuestro mood, en nuestro ambiente, porque cada uno de nosotros llegamos a pasar o por un hospital, por un centro Sí. médico. ¿Quién no ha ido a una emergencia? Y también, ¿quién no ha ido a una emergencia, como dice Pedro? Pero a mí me nace la curiosidad, doctora. Él es fijo en emergencia, doctora. Sí, sí, yo soy el mejor. Ese Yo creo fijo. que ya los doctores de turno saben que cuando yo ir al lugar donde está otra vez. No, pero venga, ¿qué es lo que le Y pasa que ya amigo? te conocen. Ya Sí, me sí, conocen, sí. claro. Ese Ya está hombre en alérgico seguridad. a todo, es una Soy batalla. alérgico a Eso los es bueno y aires, malo. a muchas cosas. Pero en la calle, doctora, siempre se dice como que en las emergencias no atienden rápido, la gente se vive quejando, tengo 2 horas ahí sentado.
llego, yo no sé si es también por la premura de la gente cuando llega rápido, como con la ansiedad y esa agilidad de que él cree que el doctor no lo atiende, pero sí lo está atendiendo. Entonces, a mí me gustaría, ya que usted tiene mucha experiencia en varios centros médicos, que usted le diga a la gente cuáles son esos mitos que son ¿cómo le digo? Esos mitos que hay que romper dentro de una emergencia. Sí, que esos médicos no están haciendo nada adentro y no atienden a uno. Que ven los médicos sentados en una mesa y dicen, mira la sentada ahí en una computadora, me lo van a dejar morir. Y mira, realmente diga algo de eso, a ver si. Uno de los mitos, y digamos que el principal es, a propósito de lo que comentas, Sí. es que en una emergencia no se atiende por orden de llegada, sino por prioridad. Ay, papá. ¿Ustedes ven? Y que Está armando lío. eso es lo primero que hay que romper. Y se da más, bueno, se da en ambos sectores, tanto Sí. a nivel público como privado, porque tenemos dos tipos de pacientes, Sí. realmente. Pero eso es lo fundamental, de saber que no es por orden de llegada, sino por prioridad. Y que un médico le ponga en tiempo de espera, porque existe lo que es el triaje. El triaje es un medio de clasificación inicial, de abordaje inicial a todos los pacientes que llegan a la emergencia, donde se hacen una serie de preguntas en específica y se hace una evaluación inicial del paciente, y a partir de ahí es que se determina el tiempo de espera de ese paciente. Cosa que a veces tenemos cierta dificultad en el sector público por la saturación de los servicios. Se nos limita un poco a veces dar ese abordaje oportuno en algunos pacientes, que para llegar a ese diagnóstico, o más bien a saber priorizarlo, también nos limita un poco por esa misma saturación de los servicios que se encuentran en la mayoría de las ocasiones a nivel público. O sea que falta más emergencia. Realmente... ¿O es más médico? ¿Qué es lo que falta? No, realmente lo que falta es más estructura, más, digamos, un medio más organizativo, que se hagan, digamos, jornadas de orientación, de prevención en salud, porque si nos fijamos, lo que llega a la emergencia muchas veces puede evitarse. Ok. Todo brutado, tanque tapado. Y entiendo que lo que llega, por ejemplo, lo que vemos a nivel de atención primaria, del seguimiento de las enfermedades de los pacientes, a veces nos llegan a emergencia muy tardía, ya con complicaciones que pueden ser irreversibles, que ponen en riesgo la vida de nuestros pacientes. Y si no se toman las medidas adecuadas a nivel de atención primaria, de prevenir, de la prevención en salud, lamentablemente vamos a seguir teniendo esta crisis a nivel de las emergencias públicas. Mira qué interesante. Frank, a mí me surge una pregunta. ¿Tú sabes qué? Por ejemplo, tú dijiste antes de empezar esta entrevista fuera de cámara que todo lo que estamos de aquí de alguna manera hemos trabajado en un centro hospitalario. Sí, un centro. A mí me tocó trabajar en Senasa, en un centro hospitalario, y yo recuerdo un caso de un niño que hicimos de todo. Yo tuve hasta que ir con su mamá al banco de sangre y todo, que normalmente los empleados no hacemos ese tipo de cosas. Claro. Pero cargamos con la doña para aquí y para allá, hicimos de todo. Y al Dios final, mío, tristemente, perdimos la batalla. El niño Dios. falleció. Y todo el equipo estábamos down con eso. Todo el equipo del departamento del seguro estábamos tristes con lo que había acontecido. Y mira que nos movimos, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. A lo que ustedes pudieron. Doctora, cuéntenos un caso suyo. Usted hay un caso que no va a olvidar nunca, que le pasó en emergencia. Ay. Yo imagino que son muchos. Sí, no, tiene que ser muchísimo. Pero uno que usted diga, ese caso, mira, yo no lo voy a olvidar. Bueno, realmente han sido muchos los casos que me han impactado de manera personal y en diferentes etapas de mi carrera. Realmente el caso a nivel clínico, que no me ha impactado tan personalmente, pero sí a nivel profesional, fue cuando estaba iniciando mis trabajos en áreas de emergencia. Todavía no era especialista. Me llegó un caso de una embarazada que aparentemente había llegado
con síntomas de labor de parto. Era Ok. primigesta, tenía todos sus chequeos ginecobstétricos y demás. Y de un momento a otro, en el proceso de evaluación, llamo a su médico para que la aborde y eso. La paciente me hace una convulsión y posteriormente un paro Wow. cardiorrespiratorio. Lamentablemente, ni ella ni la No, criatura. no. Yo te lo dice, sobrevivieron. nosotros lo sabemos, pero la gente tiene que saberlo. Pero sí. fue un caso muy interesante porque a pesar de que todo aparentaba normal, ella tenía una condición que lamentablemente ella iba a morir. Ella tenía una disección aórtica abdominal, eso es una condición muy poco frecuente, que Muy extraño realmente, eso. sí, realmente se puede diagnosticar Pero de está manera agua, me dio. fortuita. Se puede Ay, Dios diagnosticar de mío. manera Yo me lo estoy fortuita. imaginando, eso Sí, es no fuerte. es fácil. Y no puedo dejar de mencionar, porque eso es algo que me ha marcado en toda mi carrera y mi vida. Me ha cambiado en un antes y un después de mí. Han sido la pérdida de compañeros en el proceso Es un de tema. especialización. Perdí una compañera haciendo la especialidad de mi primer año. Dios mío. Perdí otra compañera terminando ya mi especialidad también. Y en el proceso también una sobrina muy querida, bueno, casi contemporánea conmigo, era médico. Fue en la época de COVID también. Pero fueron situaciones muy lamentables que me hicieron ver en otra perspectiva la vida, que realmente hoy estamos aquí, Así es. mañana no sabemos. Así y es. siempre hay que dar lo mejor que tenemos siempre. Wow, mira Pedro, tú sabes que yo... No, es difícil porque Sí. yo me fui al COVID y me Sí, imaginé sí. ya en una sala de emergencia. Sí, Hasta me no. acordé del italiano. Sí, Y mira, dar- Que fue el del paciente italiano, cero. del italiano. Dar esas Ese sí. noticias, Es un tema también. Eso de muy, dar las muy noticias. difícil. Miren, ustedes saben que la doctora aquí contando todo eso, me llega un pensamiento así rápido, que todo el mundo en la vida y más en ese sector salud, parece que la gente muchas veces se olvida que el que está detrás de una bata o de una vestimenta de médico es también un ser humano. ¿Tú me Eso sí. entiendes? Y muchas veces nosotros llegamos afligidos con un problema y entendemos que la persona no es empática, no nos quiere atender porque está aburrido, porque llegó sin desayunar, porque tiene 3 días amaneciendo, pero también es un ser humano. A ese público que nos ve, multipliquen este tipo de informaciones, porque también nosotros llegamos a estar preocupados con una necesidad, es cierto, pero también estamos lidiando con una persona que tiene una actitud, un carácter que tú no sabes lo que le ha pasado en el día completo. Tú puedes llegar a emergencia y mira como dice la doctora, da la posibilidad de que la doctora hubo tenido un evento anterior antes de tú llegar y tú llegaste diciendo muchas palabras y muchas cosas, y cuando viene a ver tú no sabes lo que pasó en el otro turno. Eso Es Eso un es. poco complicado, pero yo no sé, Pedro, si preguntar esta pregunta, porque es una pregunta muy, ya que hablamos de una parte tan sentimental, esta pregunta, bueno, pero vamos a hacerla, ¿verdad? No, déjale para allá. Vamos a Porque hacer. imagínate, ya llegamos Doctora, hasta aquí. yo me imagino que usted es madre, ¿cierto? claro, Wow. 3 niños. Ahí voy. Wow, perfecto. Doctora, yo quiero saber que usted le diga a la gente, porque era lo que mencionaba ahora mismo. La gente no sabe que usted también tiene familia, la gente no sabe que usted es una persona. Pero cuando llega un caso de un niño a emergencia con alguna gravedad, ¿cómo es ese cambio de la doctora, o ese cambio de chip, de soy doctora, a la vez de afligirse también por algún tema, porque usted es madre? Usted se puede imaginar, wow, puede ser un niño mío, un niño de una hermana, una situación así. Yo quiero saber que usted nos diga cómo usted hace ese cambio de chip para usted, no, ¿cómo le digo? Para tener la cabeza fría y poder ejecutar. Bueno, realmente hay casos que no dejan de ser impactantes, pero Sí, eso es cierto. lo fundamental es además de que tenga el impacto, saber actuar inmediatamente. O sea, no quedarme ahí
pasmado, en shock, porque sí, hay muchas situaciones que nos generan shock, Sí. son muy chocantes, Sí. nos paralizan segundos hasta minutos. Lo importante de todo esto en la sala de emergencia es de tener un buen equipo de trabajo, Excelente. de tener comunicación asertiva Eso es con importante. nuestro equipo y de saber cuáles son las capacidades de cada miembro del equipo, porque aunque yo sea médico, no lo sé todo. No, te necesita la enfermera y cosas Necesitamos enfermeros, Ujú. necesitamos otras especialidades que Sí. nos auxilien. Y en el caso, por ejemplo, de esos niños que llegan con ciertas situaciones, en un paro cardíaco y Sí, demás, sí. realmente es primero despejar la mente, respirar, Claro, pero me imagino que no actuar, es fácil. no dejar de actuar. así. Dios mío. No dejar de actuar porque, reitero, en una emergencia cada minuto cuenta. Un minuto que se pierde puede valer la vida de cualquier paciente. No es fácil. Y no es fácil. Es difícil. la Por verdad. ejemplo, ¿de casualidad te le tocó algo del caso del Yeser? No. ¿No le Bueno, tocó emergencia en esos días? en el centro médico donde laboraba, sí. Llegaron casos allá. Llegaron casos. Realmente muy lamentable esa noticia. Bueno, nos afectó a nivel nacional a todos. De hecho, esa mañana cuando escuché esas noticias, yo iba camino al trabajo, que las lagrimitas me salían sola, y no tuve, gracias a Dios, ningún amigo ni familiar directo, pero esas son noticias impactantes y cabe resaltar que a raíz de esas situaciones y circunstancias nos hacen pensar que también debemos de reforzarnos para saber cómo actuar ante situaciones catastróficas como esa, Wow. que impactan tanto psicológicamente a, Que no es a fácil. todos nosotros, tanto el afectado como Claro, los médicos, claro. todo el involucrado realmente. Pues, por ahí mismo era que iba con mi pregunta siguiente, porque escuchándola hablar y eso, de lo impactante que son y de respirar para no actuar en el momento, me salen muchas preguntas. Y ya que usted tiene un máster en gestión hospitalaria, Sí, claro. ¿quién cuida a los médicos de emergencia? Ay, Dios. O sea, mío. ¿quién lo cuida? Pero El, es una de las el mejores estrés, el tiempo, Esa es una de las mejores su preguntas. salud, Imagínate. su salud mental. ¿Quién cuida a los médicos Ay, de papá. emergencia? Muy interesante la pregunta. Esa está buena, sí. Bueno, realmente nosotros tenemos el deber como médicos emergenciólogos de auxiliarnos de ayuda profesional, psicológica, apoyo emocional, auxiliarnos en el mismo equipo de trabajo. Lamentablemente no te puedo decir que existe una política de acompañamiento actualmente en condiciones de estrés. Cabe resaltar que el área de emergencia o la profesión de emergenciología es una de las especialidades donde el médico y ese profesional caen mayormente en depresión. Es que llega todo ahí. Así mismo. Ay, Y Dios burnout. mío. Realmente tiene una estadística muy alta de depresión y de mortalidad a largo plazo, Ay, mamá. donde debemos de saber lidiar con ciertas situaciones y también poner en una balanza y soltar, porque inmediatamente yo suelto esa emergencia, debo de hacer como una limpieza mental, Un cambio, llegar sí. a mi Ay, casa, Dios mío. exactamente, y dejar lo que sucedió allá Bueno, doctora, para intentar volver a mi yo vida espero que rutina. por lo menos en su caso usted tenga servicio, gente que le cocine, Sí, porque no. es difícil después de tú tener que agarrar un pie Wow. roto a mitad, abrir una gente por el pecho, Sí. resucitar a una gente Bueno. con la máquina y después entonces también que fajarse a fregar y cocinar está complicado. Lo No, bueno, no es lo fácil. bueno de todo eso, lo gratificante de todo eso es saber que lo que hiciste fue por salvar una vida y que todo lo que hiciste fue en favor de la vida de ese paciente, realmente. Wow, Dios mío. Es- Nosotros una semana traemos una entrevista fuerte y luego traemos una entrevista que, señores, todas las entrevistas son buenas, pero wow, yo no sé, ya yo no quiero ni seguir hablando porque esto está delicado aquí hoy. Ustedes ven a Pero- Francisco de Bocón siempre peleando, pero Sí, sí, ese hombre pero está casi llorando en esta estoy casi entrevista dando viendo grito la gente. hoy porque realmente No, son no, muchas no. cosas.
Y es como dice la doctora, ellos nos tienen como un protocolo para ellos asistirse entre ellos mismos, un protocolo, una guía que lo ayude a tener una psicóloga, una cosa. Eso realmente todos los centros hay que tomarlo en consideración, claro, digo yo. Todos los centros de por sí deben de tener una ayuda psicológica para el porque no está fácil. Los problemas del país, los problemas de todo, el tránsito. Tú sabes lo difícil que es ella echar gasolina el sábado después que se la suben el viernes y encontrarse un papá peleando que no le atienden el hijo. ¿Tú te imaginas? No es Dios mío, ay Dios. No, mi esposo no, mi esposo. Okay. No, decimos de los papás de los pacientes. Exacto, de los pacientes, claro. Porque los papás de los pacientes son los que más se desesperan. Sí, y los hijos de los abuelitos. Sí. Eso también. Porque siempre quieren que como una persona mayor hay que atenderlo más rápido. Sí. Usted sabe, doctora, y para que usted nos explique también y a las personas, en su perfil nosotros vimos que usted es una fiel creyente de que la medicina debe de humanizarse un poco más. Pero a nosotros nos gustaría escuchar. No hay que cobrar diferencia. No, tú sabes que eso es otra cosa. Eso es un tema económico. Okay. El tema de humanizar la medicina, yo me imagino que tiene que ver con otro tipo de. Yo tenía cita ayer el sábado y son 2,000 de diferencia. No es fácil. Dios mío. Pero déjame terminar, pues ese muchacho me está interrumpiendo. Déjame terminar la pregunta a la doctora, muchacho. Entonces, a mí me gustaría escuchar un ejemplo, porque ese tema de humanizar el tema de la medicina, tanto para acompañar al paciente, pero imagínese usted con una emergencia llena, con el reloj encima, el tiempo encima. A mí me gustaría cómo uno o cómo usted puede sacar ese momento para ser empático. En una emergencia sin aspirina en el gobierno tuyo. Ay, Dios mío. Porque ustedes se imaginan, señores, el caos de la emergencia. Todos los pacientes sentados esperando y el que llega, que siempre llega más enfermo que todos los demás. Porque él entiende que hay que atenderlo primero. Porque su emergencia es su prioridad. Exactamente. Es la prioridad de cada paciente. Díganos algo para ver. Y no tanto eso, que ese que fue a emergencia, ¿verdad? Porque tenía un dolor. Tenía 7 días con el dolor. También eso pasa. Mira, hay que atenderlo rápido. Con el que yo debo de ser más empático es con ese que me llega a las 3:05 de la mañana, cuando voy a tomar el turno de descanso, que no puedo dormir, ya tú sabes, le picó un moquito, entonces hay que ser empático. No, pero realmente, hablando de la humanización. Sí, dígame algo de eso. Yo me imagino que empatía es un bate que ya tiene allá. Volvemos hacia atrás. No, de verdad, no soy así. No. Ay, aunque Pedro. se me quiera notar en la cara, no. No, pero díganos algo. Mira, realmente, cuando me refiero a la humanización de los servicios, es de ambas vías. Correcto. Desde el punto de vista médico, es verdad. O sea, hay una realidad. En la emergencia siempre va a haber estrés. Sí. Siempre es dinámica. Puede que en un momento haya mucho flujo de pacientes, como que no. Pero el servicio debe ser personalizado. Hay que saber individualizar cada paciente. Importante. Que el paciente que llega a una sala de emergencia, aunque ese que llegó porque simplemente le picó un mosquito, va a la sala de emergencia, quiere ser escuchado. Y lo primero... Lo podemos escuchar a las 8. No, pero lo primero es estar abiertos a la escucha. Siempre mirar al paciente a los ojos, identificarse, decirle quién es, por qué viene, cuál es su dolencia. Porque muchas veces ni siquiera es física, es simplemente que quieren ser escuchados. Y hay veces que uno termina siendo hasta psicólogo. Hasta psicólogo ahí en emergencia. Así mismo es. Sí. Y cuando, por ejemplo, tenemos un servicio saturado, créeme, a mí me ha pasado y entiendo que si eso lo implementáramos todo, quizá las cosas cambien un poquito. Es escuchar a los pacientes. Y que el paciente que esté en la emergencia, que esté en espera, sepa que yo sé que él está ahí. Que aunque yo esté ocupada haciendo algo, porque imagínense, él sepa que yo estoy ahí, que lo tengo pendiente y se lo hago saber de alguna forma. Lo veo en primera instancia, le digo, mire, ahora mismo no estoy con usted, estoy resolviendo algo, pero de que termine,
usted el próximo. Usted le Si no pasa, llega le más da una nada. vuelta, vuelve para donde él, Exactamente. claro, es Estamos- así. Y estamos así como en un vaivén. Claro, porque que tener movimiento, pues si no, hay Claro. más pacientes. Y por el otro lado también, esta parte es un poquito difícil porque a veces quien llega de fuera entiende de que están ahí para recibirlo y lo están esperando. Ay, Dios mío. Muchas veces No son cuando fácil. vamos a recibir un paciente, o sea, ese paciente o ese familiar de ese paciente no sabe que yo acabo de reanimar un paciente, que tengo un paciente con un infarto, que no sé qué voy a hacer con él, más un edema agudo de pulmón en proceso que estoy tratando de estabilizar para llevarlo a una unidad de cuidados Tú intensivos sabes. simultáneamente. Que hay que entubar, que hay que hacer muchas Que hay que cosas. intubar a un paciente. Ey, eso no es Y fácil. debo de recibir ese paciente Bueno, con la suficiente inteligencia emocional ahí es que está el tema. y con mi cara de que él no está viendo o no percibe lo que yo estoy procesando detrás. Exactamente. Ay, Dios Y mío. esa parte muchas veces el que está afuera no la ve. Simplemente es ve, difícil. Oye, a ese Pedro. médico está ahí, está sentado con un celular o lo que sea, señores. El celular nos sirve de apoyo para contactar cualquier especialista, pedir una analítica. Que no es nada más un tema de chatear, ¿eh? No, es que en una emergencia el chateo, el único chateo que puede haber en una emergencia es con un especialista. Así es. O señor. coordinando un traslado de un paciente a un centro, a otro. O sea, son muchas cosas. Bueno, Frank, mira, ya nuestro coordinador está haciendo señas Así ahí. es, O sea, así ya es. nos pasamos de 30 minutos, Sí. como siempre. Como siempre. No hay un día que esto no se pase. No. Yo no sé cuándo nos van a sacar de buena radio, pero yo quiero preguntarle algo. Dele porque para allá, maestro, hay dele. una canción del cantante más famoso dominicano, Juan Luis Guerra. Ay, ay, ay. Ustedes se la saben. Pasando el Niágara en bicicleta. Ay, yo sabía que iba por ahí. Me lo sospeché. Dios. Entonces, Dale, Pedro. se supone que la entrada a centro hospitalario es la emergencia. Sí. Por ahí que uno entra. Y Ajá. por ahí uno empieza a ver necesidades y carencias en los Ay, centros de emergencia. ¿Qué usted cree que es el verdadero fallo que hay en los centros de emergencia de nuestro país? Atención, Landrón. Landrón es. Sí, Landrón. No, Landrón, Sí, sí. Landrón. Atención, Landrón, que anda haciendo una Ya, revolución. ya yo vi que le acaba de dañar el nombramiento a la doctora. tú. Anda, pero yo no, No, realmente se han hecho unos trabajos interesantes a nivel nacional y con la nueva implementación de, por ejemplo, de las unidades de atención primaria que se quieren implementar, de extender ciertos horarios y demás, Sí. me parece muy buena la iniciativa, aunque entiendo que ahí deben de involucrarse especialidades también. Pero en las emergencias en las que he tenido la oportunidad de abordar y también de visitar, recursos humanos hay, Ok. capacitado. Entiendo que es más un tema de recursos y de circuito de comunicación entre las partes. La emergencia no simplemente se va al área de la emergencia, viene de fuera hacia adentro también. O sea, también existe lo que es la emergencia prehospitalaria. Realmente ese circuito de comunicación, de saber que si están saturados los servicios de salud en la emergencia, tienen un origen. Y es, para mí, que es principalmente la falta de prevención, de hacer promoción en salud, de llegar a un límite de que esos pacientes a los que le ponen cita, que tienen enfermedades crónicas, no llegan oportunamente a recibir una asistencia y termina todo en sala de emergencia. Ay, papá. Ok. Esa es la carga fundamental, Sí. aparte de que hay otros factores, que eso es el pan nuestro de día a día, de los accidentes de tránsito, realmente, Dios mío, las que eso equivale a un reconstrucciones. gasto enorme a nivel asistencial, Aquí que lo hay que decimos mucho en mejorarlo. este programa eso. Hay que tomar medidas Aquí lo decimos drásticas mucho. en cuanto a eso. Y saludar en esta entrevista a nuestro amigo Luis Cruz, que es el hijo de
del señor Cruz Jiminián, Sí. que hace muchos eventos y muchos operativos preventivos, que es lo que dice la doctora, pero ellos solo no dan abasto. Hay que fomentarle a la ciudadanía el tema de la prevención antes. Y sobre todo, no quiero terminar sin resaltar que ya la emergencia debe llegar a una etapa de que no simplemente vamos a estar en sala de emergencia, tenemos que salir a las calles de promover los primeros auxilios. Excelente. Qué bonito sería que yo me quite mi capa de Superman y te la diera a ti, y que por el simple hecho de que tú sepas cómo reanimar a una persona le salva pueda la vida. salvarse la vida. Sí, sí. Eso deberían Pero- darlo en O la hacer secuela. una compresión directa a una Sí, herida. a una herida, como para que no hemos se visto, desangre. Sí, señores. Como vimos el lamentable hecho hace unos meses del chofer de camión que tuvo un incidente con Ah, sí, 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 el sí, de sí, Santiago. sí. simplemente por no recibir una simple ayuda directa de cualquier persona. Debemos de ser más empáticos y también perder el miedo. Realmente, con el conocimiento básico de primeros auxilios, ya ahí ganamos. La cosa va cambiando. Eso Bueno, deberían incluirlo en la escuela, Frank. sí, vamos a darle rápido, para allá y voy a ir en esta pregunta, es casi buscando el nombramiento de la doctora, porque en esta pregunta es casi nombrando a la doctora. Exacto. Vamos a ver ahora qué dice la doctora. Atención, viceministra. Así es, rapidito y algo que impacte realmente. Doctora, mire, ya que sabemos que tú tienes una maestría en gestión hospitalaria, nos gustaría saber, y a las personas también, y a los viceministros que vean la entrevista, por favor, ¿cuál sería un ejemplo? Si a usted le dieran el control total de una área específica a nivel de salud, ¿cómo, dígase, hospitales públicos, parte sector Algo sencillo. privado, algo sencillo? Darío ¿Cuál Contreras, sería una esa área. primera medida urgente que usted tomaría y dice, mañana mismo eso hay que ejecutarlo, ya que usted conoce del tema? Para resolver, ya usted sabe los problemas que hay. Entonces, ¿cuál medida usted cree que tomaría de inmediato para que se pueda ejecutar? De inmediato, bueno. Va a nombramiento. Bueno, primero que nada debo de hacer un levantamiento de saber Sí, de sí. cuáles recursos dispongo, de qué nivel de atención va a tener ese centro de salud. Primero que nada, hasta qué límite va a llegar, y también crear un circuito de comunicación de redes de apoyo, porque simplemente la parte asistencial se debe de auxiliar de otras áreas. Ok. Aunque yo disponga de un hospital especializado con tercer nivel de atención, hay ciertos procesos que me llegan a la sala de emergencia que no se ven directamente ahí. Sí. Por ejemplo, apoyo diagnósticos. Pero para que lo resumamos en una palabra, Exacto. a usted le dan el control total, vamos a decir, para cambiar las cosas en los hospitales públicos. Imagínese que usted tiene el presupuesto, que usted tiene la solución, usted sabe la necesidad que hay. Díganos una de esas necesidades, una nada más, para que quede ahí y el público lo vea. Yo no quería meterme en política. Dígalo. No, pero no es política. No, porque, pero usted- porque Juan Luis Guerra grabó esa canción en los tiempos de Balaguer y seguimos igual. y Ningún no- gobierno ha resuelto. Nada. Dio mucha funda con eso. O sea, que no es Esa es la política. canción, yo creo que me No, escuchada en el mira, país. Y a nivel- algo que, bueno, mis amigos saben que yo lo he mencionado. Sí, La salud pública aquí va a cambiar cuando todo el personal administrativo que gobierna nuestro país sí. se vea obligado a recibir asistencia en los hospitales. Yo estoy de acuerdo. Y que sus hijos vayan a la escuela pública. Ese día va a cambiar 100% de acuerdo. el sistema de salud Un aplauso de para la nuestro doctora. país. No Porque- estamos diciendo nada extraño. Porque Es debemos una ser realidad. ejemplo. Claro. Debemos una realidad. ser ejemplo. Es una realidad. Sí, porque mientras ustedes los políticos se ah, vayan del país, cojan vuelo para irse a atender fuera. Dios mío. Cuando en este país están todos los instrumentos, En- los médicos capacitados. en jet privado, Pero no van a un hospital. No, pero, quieren ir. Somos- pero debería. Y yo entiendo, No por mí, porque yo voy al médico express. Yo soy Ay, fijo ahí. ay. modestamente Sí, sí. entiendo
que somos somos un personal de salud bastante capacitado y muy Claro, bueno, yo creo porque, que sí. porque trabajamos profesionales. muchas veces bajo muchas precariedades. Claro que sí, y bajo presión. Bajo presión y precariedad, Así y aún es. así salimos adelante. Bueno, doctora, público que nos ve, antes de ir cerrando con esta entrevista que está muy buena, vamos a hacer una pregunta, Pedro, rápida. Sí, la del público. Del la del público, para que no vayan a ponerse guapos nuestros amigos Sí, hay del que- público y digan, entonces yo mandé mi pregunta, entonces nadie dijo nada. Sí. Entonces, Pedro, haga usted la Vamos primera a- y yo la no, última. primero, Ajá. déjame saludar. Saluda. Claro, porque hay que saludar, estamos aquí. Saluda. Si este es nuestro programa, ¿no podemos saludar? Claro que sí. Ok. Oh. Pues déjame saludar a mi pediatra, la doctora Francesca Segura. Ah. O sea, es de los hijos míos. Ah, ok. ok. No dice mi pediatra. Yo dije, espérate, aquí hay un fallo. Oye, esa doctora Sí. es un amor. Esa señora yo creo que se cree madre de mis hijos. Eso es Y importante. médico así es que necesitamos, que atiendan al paciente con ese amor y ese cariño. Saludos para la doctora. Pronto viene por aquí. Vamos con la pregunta. Sí, hay que traer un pediatra, no hemos traído. Vamos con la Sí, sí. pregunta. Milagro Espinal de los Alcarrizos. Esa viene en el metro. Ay, Dice, Dios doctora. mío. Ay, padre, esto está fuerte y yo relajando. Mira lo que dice aquí. Sí, está fuerte la pregunta. Doctora, yo tuve un accidente de tránsito hace unos meses y me llevaron a urgencia. Mi queja es que en el corre me dejaron desnuda de la cintura para abajo en la camilla, delante de todo el que pasaba por el pasillo, y ni la cortina fueron capaces de cerrar. ¿Por qué en momentos vulnerables se les olvida tanto el pudor y la dignidad de los pacientes? Pregunta complicada esa, yo con un relajo No, aquí. ella tiene toda la razón, realmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo entre la rapidez, siempre hay que cuidar la dignidad del paciente. El paciente. Siempre. No es fácil. Y a propósito de eso, tendemos mucho a agravarnos en el área de emergencia. Hay que tener mucho cuidado, no tanto por el personal médico, porque al final el médico sabrá cómo defender su dignidad en el momento de que tenga que ser cuestionado, pero o sea, es muy delicado estar en un área de emergencia grabando con celular o lo que sea, porque hay que recordar que ahí está un paciente que estamos invadiendo su privacidad, Su intimidad, y sí, su claro. integridad también. Mira, Fran, una cosa que los paramédicos del 911 deberían preguntarle al paciente en caso de accidente es si ese es su 21 pantalón que le queda, pues ellos te lo cortan de una vez y tú no tienes más. Oye, Ese es el único jean que yo tenía y me lo corta. claro, ¿tú te imaginas? Bueno. Di que para ver si tiene alguna No, fractura o algo. pregúnteme, ¿usted tiene otro pantalón? Bueno, pero vamos a hacerle esta última pregunta para ya cerrar entonces con esta entrevista. Y voy a mencionar aquí a Janet Rosario de Herrera. Esta pregunta está muy interesante porque dice así: a veces uno llega con un dolor fuerte a una clínica privada o a un hospital y lo primero que te piden en el counter es, ahorita fina esa niña, es el carnet del seguro o un depósito en efectivo antes de que un médico te ponga la mano. ¿Eso es legal o, déjame ver, eso es legal? ¿No se supone que por ley las emergencias van por encima del papeleo o el dinero? Realmente tiende a Que llame a la Dida. no, tiende a haber cierta confusión en la parte asistencial y Sí. lamentablemente nos vemos involucrados más los médicos en esa parte. Cuando ya hay que hacer algún proceso administrativo en cualquier centro de salud, créame que aunque suene difícil decirlo, las clínicas son empresas. Así es. Son empresas, pero algo que es innegable es asistir a nuestro paciente. La salud, el brindar un apoyo asistencial, eso no se le puede negar a nadie. Mire, doctora, este paciente, yo creo como que él vio su foto o algo así. ¿Qué? Porque él está preocupado por ella. ¿Qué? ¿Verdad? Claro, mira. Junior Batista,
Y me gusta su pregunta, porque él dice Ay, que, Dios doctora, mío. una pregunta real, pero se supone que es de verdad la pregunta que lo va a hacer. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué casi todos los hospitales públicos y emergencias, es como que nada más va el Darío? Siempre están llenos de policías, militares y tigres heridos. Y se arman con todo, en todo caso. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar con ese ambiente tan inseguro? Ay, Dios mío. Yo con esa termino, doctor. Está fuerte eso. ¿Cómo se cuidan Bueno, ustedes? mira, cuidándonos. O sea, Con un poniendo... bisturí abajo del brazo. No, ¿Qué no, te no, hace? no, no, no. Realmente, sí. Por eso le dije que a veces estar en una emergencia, estar como en una zona de guerra, es impredecible, no sabes lo que pueda pasar, ni con qué actitud, ni con qué carácter puedes abordar a algún paciente, porque hay muchas situaciones que se pueden ver en la emergencia y realmente cuando estás en un ambiente saturado, donde hay muchas situaciones complejas de emergencia, pueden suceder muchas situaciones de conflicto y se requiere de tener seguridad, pero inmediatamente, en el momento en que yo vea que mi integridad física se ve alterada, yo agarro mi celular y mi cosa. El cuartico, por ahí que vamos. Y tenemos otro cuartico aparte, Excelente. hasta que la cosa se resuelva. Pero hay momentos que de verdad eso es insostenible. Wow. Me imagino. Señores, hermano. Pero hay que seguir. Hay más Pero preguntas hay del que seguir. público, pero Hay no hay más tiempo para preguntas, más. pero ya no hay tiempo, señores. El tiempo aquí pasa volando. Sí. Y nada, agradecerle a la doctora Mayneris de los Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, traernos claridad donde había algunos puntos oscuros. Y también recordarles, señores, a todos nuestros amigos de Blanco y Negro News y en este segmento entre Blanco y Negro, recordar que este espacio llega gracias a nuestros patrocinadores y tenemos Sabor Casero, señores, un buen aliado. El mejor de este chicharrón programa. al barril. Así Usted es. se lo come y no tiene que ir a emergencia. Nada de eso, nuestros amigos de Transporte Premium. Para que no tenga accidente en el camino. Así es, Miguel Rencar El que te alquila los carros más seguros del país. y Zoe Chicken, señores. El pollo que no se queda vivo en tu barriga. Ay, Dios No se mío, queda. que son los que hacen posible que le llevemos este contenido de calidad. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, compartan, vean esta entrevista hasta el final, den like y Eso es gratis. Eso es gratis, como siempre dice Pedro. Y pasen muy buenas noches. Güey, pero y no hasta la despida. próxima. ¿Qué pasó? No despida a la gente. ¿Y dónde, cuando se pongan malos, dónde van a ir ante la doctora? Pero tú me vas Bueno, cerrando, doctora, de la Lo información. bueno de esta especialidad es Sí. que nosotros no queremos tener o repetir el mismo paciente. Esperemos que sea eso una importante, única vez. eso importante. Una única vez. Y que de mi parte me puedan ver en alguna jornada de prevención y que ustedes sean un salvavidas igual que nosotros. Ok. Realmente me pueden seguir en las redes. Actualmente estoy en una labor haciendo un proyecto profesional muy interesante. Me pueden seguir en DRA Mayrenis Emergencias RD en Instagram. Excelente. Lo pondremos ahí abajo si Sebastián le da la gana. Sí, Sebastián. sí, productor. DR Mayrenis Emergencias RD, por ahí me pueden seguir y nada, más adelante sabrán un poquito más sobre las emergencias y la prevención de las mismas. Claro que Pues sí. ya claro solo que nos sí. queda decir, Pues, llévatelo, señor, Sebastián. Hasta la próxima. Bye. Blanco y Negro News, la verdad sin piedad.